Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado ríos de tinta y conversaciones apasionadas en redes sociales, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y el impacto que, según se rumorea, tuvo una experiencia muy particular en sus vidas. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más queridas y exitosas de la televisión turca. Su química en la serie Love is in the Air fue simplemente electrizante y rápidamente pasaron de ser compañeros de trabajo a una de las parejas más populares del momento, tanto en la pantalla como en la vida real. Su romance, lleno de gestos románticos, viajes exóticos y declaraciones públicas de amor, nos hizo soñar a muchos. Sin embargo, como todos sabemos, las relaciones, incluso las más apasionadas, a veces enfrentan desafíos y, lamentablemente, en el caso de Hande y Kerem, la historia no tuvo un final de cuento de hadas. Hoy vamos a explorar el misterio que rodea su separación, desentrañando los rumores, analizando las pistas y, sobre todo, entendiendo el impacto que, según muchas fuentes, una experiencia en particular tuvo en su relación. No voy a especular sobre lo que pasó, pero sí voy a analizar la información disponible y a plantear preguntas interesantes. La idea es arrojar luz sobre lo sucedido y, quizás, comprender un poco mejor el lado humano de estas dos estrellas. Antes de que empecemos a sumergirnos en el tema, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me emociona mucho tenerlos aquí y compartir este espacio con ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia de Hande y Kerem es digna de una buena serie turca. Para entender el impacto de lo que supuestamente destruyó la relación, primero necesitamos repasar un poco el contexto de su historia de amor. Como ya mencioné, la chispa surgió en el set de Love is in the Air. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo hablaba de una conexión especial. Y esa conexión, finalmente, trascendió la pantalla. La magia de Love is in the Air no se limitó a la ficción. La serie, con su trama romántica y sus personajes cautivadores, se convirtió en un fenómeno global. Pero la verdadera explosión, el fenómeno que incendió las redes sociales y los corazones de millones, fue la relación entre Hande y Kerem. Su romance, que comenzó a florecer entre tomas y guiones, capturó la atención de todos. Los fans, ávidos de noticias y detalles, seguían cada paso de la pareja, alimentando la llama de la esperanza y la admiración. Empezaron a dejarse ver juntos en eventos, se filtraron fotos románticas en redes sociales, y pronto, los fans enloquecieron. Parecían estar hechos el uno para el otro. Compartieron viajes, celebraron cumpleaños juntos, y se dedicaron palabras muy bonitas en entrevistas. Era como si estuvieran viviendo un cuento de hadas moderno. Se les veía felices, enamorados y completamente compenetrados. Para muchos, eran la pareja perfecta. Los paparazzis, siempre al acecho, capturaban cada momento, cenas románticas en exclusivos restaurantes, paseos tomados de la mano por las calles de Estambul, escapadas románticas a destinos exóticos. Cada foto, cada vídeo, cada declaración, era una nueva dosis de ilusión para los fans, que soñaban con un futuro juntos para Hande y Kerem. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de actividad. Los hashtags relacionados con la pareja se hicieron virales, los montajes y ediciones con imágenes de ambos inundaron plataformas como Instagram y TikTok. Los seguidores creaban comunidades online, intercambiando información, analizando cada gesto, cada mirada, buscando pistas sobre el futuro de la relación. El romance de Hande y Kerem se convirtió en un fenómeno cultural, un tema de conversación constante, una fuente inagotable de alegría y esperanza para sus fans. La prensa, por supuesto, no se quedó atrás. Los tabloides y revistas del corazón se disputaban las exclusivas, publicando artículos sobre su relación, analizando su estilo, sus gustos, sus planes de futuro. Cada detalle, desde la ropa que vestían hasta los regalos que se hacían, era motivo de análisis y debate. La pareja, consciente de esta atención mediática, intentaba mantener un perfil bajo, pero era inevitable que su vida personal se convirtiera en un tema de interés público. Sin embargo, como todas las relaciones, la de Hande y Kerem no estuvo exenta de desafíos. Rumores de problemas comenzaron a circular en la prensa rosa.
Se hablaba de diferencias de opinión, de agendas apretadas, de presiones externas. Todo esto, sumado a la intensa atención mediática que recibían, inevitablemente generó tensiones. Pero lo que supuestamente marcó un punto de inflexión, según algunas fuentes, fue una experiencia en particular. Esta experiencia, que ha sido tema de debate y especulación, involucra algo que a menudo es difícil de manejar en las relaciones: las diferencias en las expectativas y los objetivos de vida. Se rumorea que Hande en ese momento estaba enfocada en su carrera y en solidificar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Por otro lado, se dice que Kerem, con una trayectoria más consolidada, podría haber tenido otros planes, quizás deseando establecerse de una manera diferente o buscando nuevas oportunidades profesionales. Analizar las posibles causas de la separación de Hande y Kerem implica adentrarse en un terreno delicado, lleno de rumores y especulaciones. Aunque la información oficial es escasa, los medios de comunicación y las redes sociales han ofrecido diversas teorías sobre los motivos de su ruptura. Entre ellas destaca la divergencia en sus objetivos de vida, una supuesta disparidad que habría generado tensiones en la relación. Hande en ese momento se encontraba en un momento álgido de su carrera. Su participación en Love is in the Air le había brindado una fama internacional y las propuestas laborales llovían. La joven actriz, con una gran ambición y talento, estaba decidida a consolidar su posición en la industria del entretenimiento turca. Su enfoque estaba en el trabajo, en demostrar su valía, en construir una carrera sólida y duradera. Por otro lado, Kerem, con una trayectoria más establecida y una popularidad ya consolidada, podría haber tenido otros planes. Se especula que tras años de trabajo y dedicación, el actor podría haber estado buscando nuevas oportunidades, explorando otros proyectos, o quizás deseando dar un paso más en su vida personal. Las prioridades, según algunos, podrían haber sido diferentes. Las fuentes que respaldan esta teoría sugieren que la pareja pudo haber tenido dificultades para conciliar sus ambiciones individuales con sus aspiraciones como pareja. La presión de mantener la relación a distancia, las exigencias de sus trabajos y las expectativas que se generaban a su alrededor pudieron haberles afectado. Es importante recordar que estamos hablando de rumores y especulaciones, pero la idea es que esta discrepancia en sus objetivos pudo haber creado una brecha que con el tiempo se hizo más difícil de superar. La distancia en este contexto jugó un papel crucial. Las agendas apretadas de ambos actores dificultaban la convivencia y la dedicación de tiempo de calidad a la relación. Los viajes por trabajo, las grabaciones, los eventos les mantenían separados durante largos periodos de tiempo, lo que inevitablemente generaba tensiones y dificultaba la comunicación. Además, la presión mediática y las expectativas de los fans añadían una capa extra de complejidad. La pareja era constantemente observada, analizada y juzgada. Cada gesto, cada palabra, era motivo de debate en las redes sociales. Esta exposición constante, sumada a la presión de mantener una imagen perfecta, podría haber desgastado la relación. Otro aspecto que se menciona con frecuencia es la incompatibilidad en sus estilos de vida. Kerem, conocido por su personalidad aventurera y su amor por los viajes, podría haber buscado una vida más nómada y flexible. Hande, por su parte, quizás prefería una rutina más estable y centrada en sus proyectos profesionales en Turquía. Estas diferencias, aunque no necesariamente insuperables, pudieron haber sumado a las tensiones existentes, haciendo que fuera más difícil construir un futuro juntos. La personalidad de Kerem, descrita como aventurera y con una predilección por la exploración, podría haber chocado con la visión de Hande, más orientada a la estabilidad y la consolidación profesional. La idea de un estilo de vida nómada, con viajes constantes y proyectos internacionales, podría haber sido atractiva para Kerem, pero quizás no tanto para Hande, quien priorizaba su carrera y su arraigo en Turquía. La diferencia en sus prioridades también podría haber influido. Kerem, con una perspectiva más amplia y quizás menos apegado a las convenciones sociales, podría haber buscado nuevas experiencias, nuevas oportunidades profesionales y nuevas formas de crecimiento personal. Hande, por su parte, con una mentalidad más enfocada en el éxito profesional y en la construcción de una carrera sólida, podría haber priorizado la estabilidad y la continuidad en su trabajo. Estas diferencias, aunque no son necesariamente incompatibles, podrían haber generado conflictos y malentendidos. La falta de acuerdo en la planificación del futuro, en la definición de metas comunes y en la forma de abordar la vida en pareja, podría haber minado la relación.
La necesidad de conciliar dos estilos de vida diferentes, de encontrar un equilibrio entre las aspiraciones individuales y las necesidades de la pareja, pudo haber sido un desafío demasiado grande. Es crucial destacar que hasta la fecha, ni Ande ni Kerem han confirmado públicamente los detalles de su separación. Han optado por mantener un perfil bajo y no hablar directamente sobre las causas que llevaron al fin de su relación. Esto, por supuesto, solo alimenta la curiosidad y las especulaciones. Sin embargo, la falta de declaraciones oficiales no significa que no podamos analizar las pistas disponibles y sacar nuestras propias conclusiones. La decisión de Ande y Kerem de mantener silencio sobre los detalles de su separación es comprensible. En primer lugar, se trata de una decisión personal, un derecho a la privacidad que deben tener en un momento tan delicado. Hablar públicamente sobre las causas de la ruptura, desvelar detalles íntimos, podría ser doloroso y podría generar más controversia y especulaciones. Además, la exposición mediática que ambos experimentan es constante y, en ocasiones, intrusiva. Abrir la puerta a preguntas y comentarios sobre su vida personal podría generar una avalancha de noticias y análisis, alimentando aún más la curiosidad de los fans y la prensa. Mantener el silencio en este contexto es una forma de proteger su intimidad y de evitar que su separación se convierta en un espectáculo público. Por otro lado, la falta de declaraciones oficiales no significa que no podamos analizar las pistas disponibles y sacar nuestras propias conclusiones. A través de entrevistas, redes sociales y las propias acciones de ambos actores, es posible inferir algunas de las posibles causas de su separación. La observación de sus carreras profesionales, de sus intereses personales y de la forma en que afrontan la vida, puede ofrecer algunas pistas sobre los motivos de su ruptura. El impacto de esta supuesta experiencia, cualquiera que haya sido, se manifestó en varios aspectos. En primer lugar, la separación fue un duro golpe para los fans, que adoraban a la pareja y soñaban con verlos juntos por siempre. La noticia de su ruptura fue recibida con tristeza y decepción. Además, la separación también tuvo un impacto en la vida personal de ambos. Ambos tuvieron que lidiar con la exposición mediática, la presión social y el proceso de sanar sus heridas. La ruptura de Ande y Kerem no solo afectó a la pareja, sino también a sus seguidores, quienes habían depositado en ellos esperanzas y expectativas. La noticia de la separación se extendió rápidamente por todo el mundo, generando un torrente de emociones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans que habían seguido de cerca la relación, sintieron una profunda tristeza y decepción. La decepción de los fans se manifestó en una variedad de formas. Algunos expresaron su tristeza a través de mensajes en redes sociales, compartiendo sus sentimientos y lamentando la pérdida de la pareja. Otros crearon montajes y ediciones con imágenes de ambos, recordando los momentos felices que habían compartido. Algunos incluso llegaron a cuestionar la naturaleza de las relaciones amorosas, sintiendo que la separación de Ande y Kerem ponía en duda la posibilidad de encontrar el amor verdadero. Además, la ruptura también tuvo un impacto en la vida personal de ambos actores. Tuvieron que lidiar con la exposición mediática, la presión social y el proceso de sanar sus heridas. La atención de los medios, que antes celebraba su amor, ahora se centraba en la separación, buscando detalles, analizando cada paso y alimentando la especulación. La presión social también fue intensa. Los fans, los amigos, la familia, todos tenían una opinión sobre la separación. La necesidad de dar explicaciones, de justificar la decisión, de enfrentarse a las críticas y a las expectativas, generó una gran carga emocional. El proceso de sanar las heridas también fue difícil. La ruptura amorosa es un evento doloroso que requiere tiempo, paciencia y autocompasión. Ande y Kerem, como cualquier persona que pasa por una separación, tuvieron que enfrentarse a la tristeza, a la soledad, a la pérdida de la ilusión. Después de la ruptura, Ande y Kerem tomaron caminos separados. Ande continuó cosechando éxitos profesionales y se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, siguió desarrollando su carrera y, hasta donde sabemos, no ha formalizado ninguna otra relación sentimental. La trayectoria profesional de Ande tras la ruptura ha sido meteórica. Su talento, su belleza y su determinación la han convertido en una de las actrices más codiciadas de la televisión turca. Ha participado en nuevas producciones, consolidando su posición en la industria del entretenimiento. Su imagen, cada vez más solicitada por marcas de prestigio, la ha convertido en un icono de moda y estilo.
Kerem, por su parte, ha continuado desarrollando su carrera, explorando nuevos proyectos y oportunidades. Si bien no ha formalizado ninguna otra relación sentimental, su enfoque en su trabajo y en su crecimiento personal ha sido constante. Ha participado en películas, series y eventos demostrando su versatilidad y su profesionalismo. Lo que sí podemos observar es cómo ambos, a su manera, han afrontado la situación. Han mantenido un respeto mutuo, evitando declaraciones negativas y mostrando una madurez admirable. Ambos han demostrado ser profesionales, centrados en su trabajo y, sobre todo, en su bienestar personal. La madurez con la que Hande y Kerem han manejado su separación es digna de admiración. Han evitado declaraciones negativas, han mantenido un perfil bajo y han demostrado respeto mutuo. Esta actitud refleja su profesionalismo, su compromiso con su trabajo y su deseo de proteger su intimidad. La capacidad de ambos para centrarse en su trabajo y en su bienestar personal es otro aspecto destacable. A pesar de las dificultades y de la exposición mediática, han logrado mantener su enfoque en sus carreras y en su crecimiento personal. Han seguido trabajando en sus proyectos, participando en eventos y demostrando su talento y su dedicación. En conclusión, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden ser complicadas, incluso para las celebridades. Aunque no podemos saber con certeza qué fue lo que realmente destruyó su relación, es evidente que la experiencia que vivieron, ya sea por diferencias de objetivos, incompatibilidad de estilos de vida o presiones externas, tuvo un impacto significativo en sus vidas y en la de sus seguidores. Es importante recordar que al final del día, Hande y Kerem son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Dejemos que sean ellos quienes decidan compartir o no los detalles de su vida personal. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre sus experiencias, aprender de ellas y, sobre todo, valorar la importancia del respeto, la comunicación y la honestidad en cualquier relación. El caso de Hande y Kerem nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones, incluso en el contexto de la fama y la atención mediática. La historia de su amor, que cautivó a millones de personas, nos recuerda que las relaciones pueden ser frágiles, que requieren esfuerzo, compromiso y comunicación. La falta de información oficial sobre las causas de su separación nos invita a ser cautelosos con las especulaciones y a respetar la privacidad de ambos actores. Lo que sí podemos hacer es aprender de su experiencia, valorando la importancia del respeto, la comunicación y la honestidad en cualquier relación. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre la historia de Hande y Kerem. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que las diferencias en los objetivos profesionales fueron el factor clave en su separación? ¿O piensan que hubo otros factores que influyeron en su decisión? Me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. Y no olviden, si les gustó este vídeo, darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.